Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal se presentan estas fechas? Yo hoy quería haceros referencia voy a empezar con leyes universales, con leyes metafísicas. Son leyes al final que nos afectan a todos, creamos en ellas o no, y que condicionan mucho nuestra vida. Es decir, que si las conociéramos, seríamos capaces de tener mayor control de nuestras acciones, de nuestra vida, de lo que queremos, de cómo conseguir lo que queremos. Y, mm, y yo hoy quería haceros referencia a las leyes de correspondencia, a la ley de correspondencia, que es la segunda ley metafísica, leyes herméticas, leyes universales, que no son algo que hayan surgido de la nada, son, son sabidurías que llevan acompañándonos desde tiempos inmemorables y que creo que se nos ha privado de su conocimiento y que es muy interesante que aprendamos a conocerlas. La ley de correspondencia dice que como es arriba es abajo, que como es abajo es arriba, que como es adentro es afuera y que como es afuera es adentro. Esto es importante porque para mí el autoconocimiento es la base del conocimiento. Esto me habéis escuchado decirlo muchas veces, pero esto es así porque al final, cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando salimos de ese mini yo que llama Emilio Carrillo y nos empezamos a mirar hacia adentro, dejar de mirar hacia afuera, de culpar hacia afuera, de buscar resultados desde fuera, y empezamos a hacerlo hacia adentro, nos damos cuenta de que nosotros ya somos un sistema completo, sistema solar, planeta Tierra, galaxia, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Con lo cual, cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos, mejor conozcamos cómo funciona este mundo nuestro, que no olvidemos que en el mundo hay 8 billones de personas, al igual que hay personas, hay mundos, cada persona somos un mundo, y esto nos lo han dicho siempre, pero realmente no hemos tomado la conciencia de ello. Y, mm, y cuanto mejor nos conozcamos, cuanto mejor conozcamos la naturaleza de la realidad que experimentamos continuamente, mucho más fácil nos será lidiar con esta realidad que vivimos también. Entonces, yo hoy quiero hacer hincapié también en que nos hacemos muchísimo caso. Nos creemos todo lo que nos contamos. Y al igual que nuestro corazón tiene la función de latir y nuestros pulmones la función de respirar, nuestra mente tiene la función de pensar. De hecho, podemos dividir la mente en dos, en mente consciente y mente inconsciente. Digamos que la mente inconsciente es ese software donde se va recopilando toda la información de todas nuestras experiencias, vivencias, toda la cultura que se nos ha ido inculcando, todos los programas que se nos han ido adoctrinando, ¿no? Con ellos. Y con esto me refiero tanto al sistema educativo, a nuestro sistema cultural, a la televisión, series, películas, anuncios, mm, programas televisivos, un poquito todo esto que, que es muchísima información la que llevamos con nosotros y que realmente es muy poca la que nos sirve de utilidad. Al revés. De hecho, toda esta información, al final, cuando la damos por veraz, nuestros pensamientos nos los creemos. O sea, para nosotros es una verdad absoluta e infranqueable. Y todo lo que venga de fuera, que nos lo ponga en jaque, ¿no? Que nos lo cuestione, em, parece que es como si atentaran contra nosotros mismos, nuestra madre o nuestra familia. Y, y es difícil, ¿eh? El primero es difícil darnos cuenta de que estamos funcionando con unos programas que no nos son útiles. Y segundo, mm, el decir, vale, soy consciente de que esto
puede que no sea cierto, pero ¿de qué fuente bebo yo, ¿no? ¿De dónde me puedo nutrir para reestructurar esta mente o esta estructura mental o este sistema de creencias que realmente no me está produciendo un bienestar, ¿no? Una plenitud, una paz mental, una claridad mental? Y podría deciros que hay mil maneras de hacerlo, que al final hay tantas maneras como personas habitamos en este mundo. Al final cada uno deberíamos de pararnos y escoger cuál es la que más comulga con nosotros, ¿no? En base a esa coherencia que necesitamos que tengan para poder integrarlas y para poder vivir acorde a ellas. Porque, claro, una vez que llegas a este punto dices, es que a mí ya no me vale todo. O sea, yo ya me he creado un filtro en el que a partir de él esto entra y esto no entra. Y esto yo creo que lo deberíamos de hacer todos. Llega un momento de nuestra vida en la que todos deberíamos de empezar un poquito por ahí, ¿no? De ver qué sí me funciona, qué no me funciona. Esta creencia que tengo no me hace vivir en paz, en armonía, ni conmigo ni con la sociedad de la que formo parte. Y, y yo creo que es interesante que paremos y no es necesario, porque al final en este mundo hay dos maneras de conseguir ciertas cosas, ¿no? Son energías al final, y es o con dinero o con tiempo. Y no siempre tenemos ambas dos, pero deberíamos de gestionar esas dos en base a nuestro bienestar, a nuestra salud, sobre todo, porque es que al final antes he compartido un post en el que decía que es que no hay enfermedad en una mente clara, que sepa gestionar sus emociones, que diga esto es un sí y esto es un no, o sea, para mí. Y no hay espacio para lo que no sea salud. De hecho, nosotros estamos configurados, este cuerpo, este sistema está creado para funcionar en salud. Nuestras células eh, trabajan en pro de nuestra salud. Simplemente tenemos que ayudarles a que puedan seguir con su trabajo y cumpliendo estas funciones, ¿no? Para las que han sido creadas al final. En el último vídeo hablé de espíritu y materia. Y yo creo que es la clave, porque nos hemos desconectado de esa parte de nosotros que que va mucho más allá de la materia. O sea, es que la materia por sí misma no tiene vida, no tiene conciencia. No, la materia puede ir evolucionando, al igual que todo es movimiento, todo es vibración, todo está en constante cambio. Eso también es una ley universal, una ley metafísica, una ley hermética, que, que es un conocimiento que lleva con nosotros miles y miles de años. ¿Por qué no las conocemos? Por- Porque, claro, al no conocerlas, obviamente no las aplicamos. Y nuestra vida sería muchísimo más sencilla haciéndolo así. Y, y como todo está en constante cambio y en constante evolución, la especie humana, de hecho, ha evolucionado mucho. Ya os hablaba en el anterior vídeo de, de las diferentes humanidades que nos han ido precediendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. La primera era la polar. La polar ni siquiera tenía cuerpo físico, era cuerpo etérico, pero era humanidad. Desde ahí empezó a evolucionar. Mm, em, Os la voy a buscar, las diferentes, bueno, os lo guardo sino para otro vídeo y si no os lo escribo en la referencia, las diferentes especies de la humanidad. Porque teniendo constancia de ello, nos es mucho más fácil entender a nosotros nuestra constitución actual, ¿no? ¿Por qué este cuerpo? ¿Por qué? Ya os hablaba también de que en Lemuria mm, los cuerpos no tenían nada que ver con este. Eran cuerpos diferentes, al igual que en la Atlántida, los atlantes tenían otros cuerpos diferentes, pero todas las humanidades, al final, sobre todo desde Lemuria, que fue cuando se empezó a adquirir el cuerpo físico, porque tanto la polar como la hiperbórea no tenían cuerpos físicos, eran cuerpos etéricos,
Y luego a partir de Lemuria ya se empezó, tenían otras formas, ¿eh? O sea, ellos se reproducían, pero es que teniendo conciencia de ello, teniendo constancia de ello y sabiendo sobre ello, es mucho más fácil entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque al final viene de allí, su origen está allí y podemos saber mucho mejor cómo funcionamos. Em, a día de hoy, el tema de la alimentación creo que se ha ido de madre. O sea, ese creo que el espacio al que menos atención prestamos de la casa cuando nos vamos a comprar una casa es a la cocina. ¿Cuántos de vosotros dedicáis un tiempo diario a cocinar los alimentos que vais a ingerir, que os van a nutrir, que os van a dar esa energía que necesitáis? Porque cada vez somos menos, o sea, los que cocinamos todos los días y con una conciencia de decir, bueno, pues hoy voy a comer esto porque mi cuerpo necesita ingerir esto, esto y esto, pues se lo voy a dar. Y si no se lo doy con una suplementación, que es que a día de hoy también el tema de la suplementación es imprescindible. Porque nuestra tierra tiene muchísimos minerales. A través de los vegetales, de los tubérculos, de hortalizas, podemos adquirir muchísimos nutrientes esenciales que nuestro organismo necesita. Pero ¿qué pasa? Que al final las tierras, de tanta explotación que se las ha ido dando, están carentes de nutrientes. Explotación, químicos, em, productos al final biocidas para poder eliminar ciertas plagas, ¿no? Que es que al final. Y todo esto es por el tema de poder sacar un beneficio económico, de generar industrias, o sea, poder explotar los medios naturales que el planeta, que la Tierra nos da para nutrirnos, que no nos haría falta ni precocinados, ni procesados, ni ultraprocesados. Todo esto es un invento del ser humano. Y todo ello encima para conseguir beneficios económicos y que las empresas se expandan. Mm, a día de hoy creo que vivimos una realidad de la que no somos conscientes. Se nos habla de países, de que los países tienen poder, que esto es una realidad del siglo XIX, porque a día de hoy quien gobierna al final los sistemas, el sistema socioeconómico mundial, no son países, son empresas. Y detrás de esas empresas hay personas que están en la cúspide de esas empresas. Y, y la realidad es que no es porque lo diga yo, o sea, yo he dedicado muchísimo tiempo a estudiar, a investigar este tipo de cosas, porque era algo que para mí tenía importancia, la suficiente importancia y relevancia como para dedicar muchísimo tiempo de mi vida a tratar de ver por qué a día de hoy nuestra realidad es la que es, ¿no? Y quién está detrás de esta realidad que a día de hoy experimentamos todos y nos condiciona a todos. Porque entiendo que no es normal que, que la mayor parte de la sociedad, pero hablo de más del 90% de la sociedad, vivimos enfermos, vivimos, y con enfermos me refiero a que no vivimos en plenitud, no vivimos en salud. Al final, todos tenemos algún tipo de problema a nivel salud, que es la última representación de la enfermedad, o sea, cuando ya se ha materializado, porque el origen es emocional y es mental, que no son tangibles, pero que, pero que son los que dan lugar a esos desequilibrios que al final luego se acaban plasmando en el cuerpo físico y acaban siendo una realidad con la que nos acompaña en esta experiencia de vida, ¿no? Y creo que no prestamos la suficiente atención a, a nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestro cuerpo. Yo en este post hablaba de que en una mente clara, en una mente que sea capaz de gestionar emociones, que tenga una buena estructura mental y un sistema de creencias de peso, sea capaz de diferenciar entre esto sí, esto no, esto es un problema, voy a ocuparme de él, porque eso también forma parte de la responsabilidad personal, que ya sabéis que para mí es fundamental, o sea, es el origen de la convivencia y y de cómo nosotros nos prestamos a esta sociedad, porque al final
consciente o inconscientemente, tenemos tenemos una conciencia individual y una conciencia colectiva. Nuestra conciencia individual la gobernamos nosotros, pero es que la conciencia colectiva es la realidad que nosotros percibimos, porque la mayor parte de la sociedad está proyectando y está reflejando una realidad que realmente nos condiciona a todos. Entonces, ¿cómo yo estoy aportando mi grano de arena a esa conciencia colectiva, a esa sociedad de la que formo parte, a esa realidad que experimento día tras día? ¿Qué estoy aportando yo? ¿Estoy aportando, le estoy ayudando a elevar ese nivel de conciencia? ¿Estoy ayudando a que sea positivo para el ser humano? ¿O todo lo contrario? ¿O estoy ayudando a que no sea positivo, que sea perjudicial, que vaya en contra de esa evolución, que al final todo lo que conocemos se ha creado por evolución? Y al igual que dentro de nuestro cuerpo, puede darse lugar a enfermedades, a desequilibrios en la sociedad. Esto también es así. O sea, como es adentro es afuera. Entonces, es que fuera también hay virus que están personificados, se han materializado y nos están condicionando en nuestra forma de vida. Retomando el tema de que nuestra realidad y que quien gobierna a día de hoy no son países, son personas que están detrás de esas empresas, em, deberíamos de plantearnos qué les mueve a esas personas a crear el mundo que a día de hoy percibimos todos. Un mundo condicionado, un mundo privado de libertades, porque yo no sé si os habéis dado cuenta. O sea, yo sí, y de hecho lo he investigado, porque para mí es importante que al final algo de lo que yo formo parte, cómo está constituido y por qué yo tengo que cumplir unas leyes que van en contra de mí individualmente y de nosotros a nivel genérico, ¿no? A nivel más global. Y, y al final estas personas que podíamos denominar élite son menos del 1% de la población mundial y nos tienen a todos comiendo de su mano y bailando a su son. O sea, ellos dicen A, pues todos A. Y a los que dicen B, mm, pues bueno, a lo largo de la historia se les ha ido quemando en hogueras o se les ha ido creando guerras o a día de hoy se les está coaccionando muchísimo. La libertad de expresión para esas personas no existe y de hecho, pues se les están generando unos problemas porque van en contra de lo que, de lo que debería ser, ¿no? Sin ir más lejos, con el tema de la tecnología, se ha creado un grupo de personas que determinan si una noticia es real o no, si es una fake news o no. ¿Quién contrata a estas personas? Deberíamos de empezar por ahí para decir esto es verdad o esto no es verdad. Porque yo he visto mucha verdad detrás de muchas personas a las que se les ha coaccionado o se les ha quitado un vídeo, por ejemplo, o artículos, o esta cola es muy larga, ¿eh? Es muy larga. Hay personas que se las han quitado de en medio directamente. Y luego encima se les ha culpado de cosas que... Pero esto es para investigarlo, o sea, no os lo creáis porque os lo cuente yo. Yo ya he tenido mi conflicto con esto, he tenido mi cuestionamiento con esto, he investigado con esto y he obtenido mis resultados. Entonces, pero deberíamos ver, porque es que no vemos más allá de esto. Es que vivimos aquí en mis problemas, mi vida, mis circunstancias, pero es que hay unas manecillas por encima, esto es como las marionetas, que están moviendo unos hilos para que nuestra realidad sea como la estamos observando y como la estamos experimentando. Entonces,
no sé, deberíamos un poco de volver a tomar el mando, por lo menos de nuestra vida, no dejarnos condicionar por lo que nos cuenten los telediarios, yo, mira, de verdad, yo el primer consejo que le daría a cualquier persona sería apaga la televisión. O sea, apaga la televisión. No te pongas el telediario para comer, porque al final ese momento en el que tú estás ingiriendo comida, estás introduciendo alimentos en tu organismo, no solamente es un alimento lo que estás introduciendo, depende de qué vaya acompañado, ese alimento te va a sentar mal. O sea, mm, no te va a hacer bien. Para mí la nutrición no es solamente nutrir a nuestro organismo con todo lo que necesita, ¿no? Con todas las proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos. Es mucho más, porque no solo nos nutrimos por la boca, también nos nutrimos por los ojos, por lo que vemos, por los oídos, por lo que escuchamos, todo va, toda es información que va a nuestra mente y que indirectamente e inconscientemente nos está condicionando muchísimo a vivir y a experimentar esta realidad. Y que si realmente nos hiciese bien, dirías, coño, perfecto, ¿cuál es el problema? Pero es que realmente nos hace bien, porque yo el resultado que veo no es positivo. Al revés, yo de hecho, si a día de hoy me dedico a lo que me dedico, a tratar de ayudar a las personas a, a conseguir esa plenitud, esa paz mental, esa estabilidad, ese equilibrio, esa eubiosis, que el cuerpo funcione en salud, es porque estoy viendo que es muy necesario, porque veo que la realidad es todo lo contrario. O sea, lo normal, hemos normalizado el estar mal y lo raro, lo puntual es estar bien y no es así. No debería de ser así. Mm, Vivimos, siempre se nos ha hablado de distopía y de utopía, ¿no? La utopía parece que es algo que son de volados, ¿no? De gente que... Pues es que la utopía es como realmente deberíamos de vivir. Y la distopía es lo que vivimos actualmente, que no tiene nada que ver con eso. Y nuestra mejor medición somos nosotros mismos. Somos los que mejor podemos ver si algo es bueno para nosotros, nos hace bien o no, es cómo nos sentimos nosotros mismos con respecto a eso, ¿no? Con respecto a eso que estamos viviendo. Y desde ahí empezar a hacer cambios, a ver, a reestructurar, a hacer limpieza, a ir sacando lo que no sirve e ir introduciendo lo que sí, ¿no? Lo que sí me va a permitir poder vivir esta experiencia desde un lugar tranquilo, desde un lugar sereno, desde una paz, desde una salud, desde un equilibrio, desde el ir bien, no desde ir inflamados por la vida, ir estreñidos, que parece que vamos conteniendo todo, que no, que es que eso no es lo normal, que está normalizado, que se haya normalizado eso, no lo podemos negar, pero que eso sea lo normal, no es así. Entonces, yo creo que todos deberíamos de ver si tenemos dinero o si tenemos tiempo, ¿no? Que son las dos energías al final que más utilizamos. El tiempo, desde luego, es de la que siempre disponemos y ver cómo lo invertimos, ¿no? En pro de nosotros, por supuesto, porque es que hago mucho énfasis en nosotros, porque es que si nosotros no estamos bien, ¿qué vamos a aportar? Pero tanto a la sociedad como a nuestra familia, como a nuestros hijos, como a nuestra pareja, como a cualquier persona. Si nosotros no estamos bien, y lo peor de todo es que ni siquiera somos conscientes de ello, creemos que todo, que si las cosas fuera cambiasen aquí dentro, pero es que estamos esperando algo que no sabemos si va a llegar. Entonces, lo responsable, lo coherente, lo inteligente, lo sabio, es empezar desde dentro. Y una vez que aquí dentro ya tengamos todo en orden, tengamos todo organizado, tengamos todo claro, tengamos todo despejado, y ya no me refiero solo a la mente, que también, pero es que cuando nuestro cuerpo está limpio,
Cuando nuestro cuerpo tiene el camino limpio, las conexiones celulares, que son imprescindibles para nuestra vida, celulares, neuronales, tienen ese camino limpio, eh, su comunicación entre ellas es que va sola. O sea, el problema es cuando tenemos un cuerpo intoxicado, contaminado, lleno de cosas que le sobran. Ahí, ¿qué comunicación va a haber? Pero si entre una célula y otra no se pueden comunicar siquiera entre ellas, les cuesta muchísimo porque tienen obstáculos continuamente que les impide funcionar en eubiosis y les impide funcionar en salud. No es que ellas no quieran, o sea, si este cuerpo es perfecto, si el problema es que no sabemos cómo cuidarlo y cómo utilizarlo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.